Hoy día quizás toca la charla que por el nombre yo creo que es la de nombre más fome que le ha tocado desde que comenzaron el lunes, pero que yo creo que voy a tratar de recopilar un poco lo que vieron en la otra charla y que en el fondo nos permite llegar, ¿cierto?, a la estructuración de lo que es el Estado de Derecho hoy día, ¿cierto?, en el mundo de hoy, ¿ya? ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho no es un concepto, si queremos, armónico, ¿ya? No podemos decir esto es el Estado de Derecho, no hay un concepto único de lo que se entiende por Estado de Derecho. Pero yo creo que esta frase, de alguna manera, de John Adams, que fue, para los que no lo sepan, el segundo presidente de Estados Unidos, trata de sintetizar o de lograr acercarnos a la idea de lo que es el Estado de Derecho, ¿ya? Es decir, gobierno de leyes, no de hombres, ¿ya? Es decir, normas abstractas, como son las leyes, que nos gobiernen, ¿cierto?, que rijan nuestra vida en sociedad y no sean, ¿cierto?, los hombres arbitrariamente, ¿cierto?, subjetivamente quienes entren, ¿cierto?, a velar por el orden social, porque efectivamente nos comportemos como estos hombres podrían querer que nos comportásemos, ¿ya? Por lo tanto, esa es la idea central, un gobierno de leyes. Claramente aquí varios estudian Derecho, sabemos que Derecho no es lo mismo que ley, pero de alguna manera para sintetizar la idea, esto es lo que en el fondo quiere representar el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho, el concepto Estado de Derecho, no es un concepto de la teoría jurídica que encontremos, ¿cierto?, desde qué sé yo, 2000 años, no, es un concepto más bien reciente. Se dice que, o la gente que ha estudiado historia del derecho, que es un concepto que surge alrededor del año 1805, 1810, o sea, en el siglo XIX recién empezamos a encontrar el concepto de Estado de Derecho en algunos tratados de teoría jurídica o derecho constitucional. Antes no existía el concepto, ¿ya? A lo más teníamos, ¿cierto?, en un comienzo lo que era el Estado territorial, es decir, un espacio en el mundo, un territorio, habitado por un grupo de personas que se asociaba, ¿ya?, y se daba ciertas normas de convivencia, ¿ya? Sigamos, ¿cierto?, cuando ustedes estuvieron en el colegio, o los que están en el colegio todavía, ¿cierto?, cuando pasa el hombre de ser nómade a sedentario, se empiezan a formar lo que hoy día podríamos entender como un Estado, ¿ya? Se dan cierta organización, alguien asume un liderazgo, ahí definirán de alguna manera cuáles son las normas para que esta persona se constituya en un líder o en un jefe, ¿ya? Se dan normas, es decir, aquí no es cierto nadie o las personas no pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Porque es cierto, hay ciertas normas, ciertas reglas de convivencia. Obviamente, y todo esto, que escapa un poco del tema de la charla, lo podemos ver en todas las teorías respecto del estado de naturaleza del hombre. Si, no sé, seguimos a Hobbes, por ejemplo, y decimos que, claro, según Hobbes, en un comienzo todas las cosas son comunes, pero el hombre naturalmente, de alguna manera dice, no lo dice así textualmente, es malo y por lo tanto, si no hay normas, se va a matar con los otros. O si seguimos, ¿cierto?, a John Locke, que dice que los hombres naturalmente también son libres, pero que de alguna manera mediante el uso de la razón logran asociarse, ¿cierto?, y mantener la paz, ¿ya? Todo eso nos lleva, ¿cierto?, al hecho de que cuando las personas se asocian, se agrupan, tienen que establecer normas de convivencia, ¿ya? Luego pasamos, ¿cierto?, del Estado territorial, le estoy haciendo una especie de cronograma para que veamos cómo llegamos al concepto de Estado de Derecho. Al Estado feudal, ¿cierto?, donde tenemos un rey, ¿cierto?, tenemos estamentos, nobles, el clero, los monjes y el resto de las personas. En el fondo, ¿qué ocurrió acá? Del Estado territorial pasamos, de alguna manera, a establecer un orden jerárquico, ¿ya? En el anterior quizá había un jefe, la gente de alguna manera se dedicaba al campo, ¿cierto?, a ciertas labores más bien básicas, y acá empezamos a darle estructura a esto. ¿Cómo? Dentro de este grupo, ciertas personas van agarrando o tomando un cierto liderazgo, ¿ya? Efectivamente, se dirá después, ¿cierto?, que por derecho divino, que por derecho de otro tipo, pero en general fue por la fuerza, ¿no? Es decir, quien tenía la fuerza, de alguna manera, quien tenía la posibilidad de agrupar hombres, ¿cierto?, era quien iba al fin y al cabo a ejercer el poder, en pequeños feudos, ¿cierto? Por eso se habla de poliarquía, es decir, a lo largo de Europa encontramos distintos feudos, distintas, ¿cierto?, agrupaciones, todas con normas distintas, todas con reglas distintas de convivencia, ¿no? Por lo que tampoco podíamos hablar en este caso de un Estado de Derecho, porque podíamos estar, ¿cierto?, en algún feudo en España que iba a tener una normativa totalmente distinta a la que podían tener, ¿cierto?, los germánicos, ¿ya? Y luego pasamos, ¿cierto?, al Estado absoluto.
¿Cómo surge el Estado absoluto? Por varias razones. Una de las principales es el hecho que, ¿cierto?, durante la edad feudal empiezan a surgir lo que conocemos, ¿cierto?, hoy día con el nombre de burguesía. Ya no eran campesinos, pero tampoco eran nobles. Y de alguna manera empiezan a buscar la posibilidad de adquirir más poder. Entonces, ¿qué le pasa a la aristocracia? Dice, mire, estamos divididos en distintos feudos, en distintos pequeños grupos, y la única forma de hacer freno, ¿cierto?, a lo que es la burguesía, y que de alguna manera está buscando más poder, es unirnos en torno, ¿cierto?, de estos señores feudales que estaban repartidos por Europa, unirnos en torno a uno solamente para ejercer todo el poder y poder controlar, ¿cierto?, esta situación. Y por lo tanto, todos estos señores se unen y le dan el poder a una sola persona, ¿no? Y que en general luego, ¿cierto?, como sabemos, se buscó justificar esta entrega de poder, más allá, ¿cierto?, de lo que yo les vengo explicando del ascenso de la burguesía al poder, sino en razones divinas, ¿no? Es decir, ¿por qué el rey tenía poder? ¿Por qué el rey, como dice la caricatura ahí, el Estado soy yo? ¿Por qué? Porque Dios lo había decidido así. Obviamente, aquí estoy haciendo un resumen porque es bastante más complejo. Estos distintos monarcas también se aliaron con el Vaticano, qué sé yo, y se dio esta estructura de monarcas absolutos que tenían todo el poder, ¿no? Y por lo tanto, al tener todo el poder, también esto se prestaba para una abierta arbitrariedad, ¿no? Es decir, cada monarca podía hacer lo que le placiese en el territorio en el cual efectivamente se organizaba este Estado. Pero ¿qué ocurre? De alguna manera tenemos este Estado absoluto que se va desgastando con el tiempo, empiezan a existir ciertas ideas filosóficas, ¿cierto?, de la Ilustración, el racionalismo, que empiezan colocan al hombre en una posición de empezar a cuestionar, ¿cierto?, esta autoridad de alguna manera absoluta y despótica que ejercían los monarcas, ¿ya? Y el primer hito clave, si quiere, para entrar, ¿cierto?, a lo que conocemos hoy día como Estado de Derecho, y también la segunda parte de la charla, que se llama, ¿cierto?, constitucionalismo, en primer lugar, la Revolución Americana, o la Revolución de las 13 Colonias, o la independencia de los Estados Unidos de América, como quieran llamarlo, ¿ya? Que de alguna manera son los primeros en establecer, porque para los que no lo saben, ¿cierto?, una de las razones por las que se comienza a gestar, ¿cierto?, esta revuelta o esta revolución, fue justamente porque teníamos, ¿cierto?, al otro lado del mar, un parlamento, que era el británico, que se decía soberano sobre territorio norteamericano, y una de las leyes que dictó fue la Stamp Act, que estableció ciertos tributos particulares, ciertos impuestos, para las colonias, sin ninguna consulta, ¿cierto?, de ningún tipo a quienes residían en territorio norteamericano. Hay una que es bien famosa, que no me recuerdo el número exacto, que le subió creo que de un 1% a un 2% el impuesto al té, ¿cierto?, y fue un desastre, ¿no? Y en ese sentido, las colonias norteamericanas comenzaron a decir, no, acá esto está mal. O sea, nosotros vivimos en otro territorio y no se nos puede imponer por la fuerza, sin siquiera consultarnos, ¿cierto?, una decisión de carácter arbitrario. Es decir, las colonias o los territorios, ¿cierto?, coloniales van a seguir lo que nosotros digamos. ¿Por qué? Porque somos soberanos en su territorio. Por lo tanto, están diciendo que la voluntad de las personas que residen, en este caso, en Estados Unidos, ¿cierto?, no valía nada, ya que no había no tenía ningún poder. ¿Por qué? Porque la Constitución inglesa, ahí vamos a hablar un poco de eso, decía que el Parlamento era soberano y por lo tanto tenía el poder absoluto para hacer los cambios que quisiese en las colonias norteamericanas. Y ahí, por ejemplo, cuando los Estados Unidos logra su independencia y luego, un año después de la independencia, firma su documento constitucional, parte el documento diciendo nosotros, la gente. O sea, lo primero que quieren dejar claro, y por eso este hecho es clave para la concepción del Estado de Derecho y del constitucionalismo moderno, es que parten esta declaración diciendo ellos, la gente. No estamos hablando de un rey, no estamos hablando, ¿cierto?, de un derecho divino, por mucho que encontremos ciertos conceptos medio religiosos en los documentos norteamericanos de los padres fundadores, pero parten así, nosotros la gente. Es decir, ¿dónde reside el poder y por lo tanto quién luego lo va a delegar, ya sea en el Parlamento, ya sea en un presidente, ya sea en un texto constitucional, o la forma de organizar el poder, ¿cierto?, es la gente. Eso es fundamental, ¿ya? No estamos hablando, por lo tanto, de algunas personas en particular, como puede ser el rey, o alguien que ejerce un poder fáctico, sino que las personas son
las que de alguna manera vienen a darse el poder a través de la Constitución, ¿ya? Y la segunda importancia, que lo vamos a ver luego, es que la Constitución establece lo que se llaman los checks and balances, es decir, está bien, nosotros la gente nos otorgamos este documento constitucional, nos organizamos, ¿cierto? Establecemos distintos poderes con distintas facultades, ya no solamente, ¿cierto?, un monarca, pero además establecemos que estos poderes se van a, ¿cierto?, de alguna manera tener que regular, ¿cierto? Tienen que ser balanceados, tiene que existir un equilibrio de poderes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Segundo hito clave para el establecimiento de lo que hoy día conocemos como Estado de Derecho, ¿cierto?, es la Revolución Francesa, un par de años posterior, ¿cierto?, a la Revolución Americana. Y la norma que les cité ahí, que es el artículo 16, establece: toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución, ¿ya? Lo importante de esto es que la Revolución Francesa, una de las cosas que hace es justamente poner el concepto de constitución, es decir, de una norma suprema, como parte del concepto de Estado de Derecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente, muy influidos por el racionalismo, ellos entienden que la única forma de que nos ordenemos, de que de alguna manera convivamos pacíficamente, es que nos demos normas de carácter escrito, ¿ya? Porque si estamos de alguna manera intentando interpretar lo que, no sé, la gente quiere o lo que efectivamente es la costumbre de un país, vamos a caer, ¿cierto?, siempre en la arbitrariedad. O sea, el concepto clave en la Revolución Francesa, ¿cierto?, es justamente, más allá de reconocer, ¿cierto?, que tenemos ciertos derechos, que tampoco es algo que haya existido siempre, ni que además, ¿cierto?, tiene que existir separación de poderes, que ya es algo también de carácter técnico, sino que tiene que todo eso, de alguna manera, va a redundar en tener una Constitución y, por lo tanto, un elemento central del Estado de Derecho va a ser esta Constitución. Ya. Con todo este preámbulo que le hice, ¿cierto?, respecto de, tenemos, ¿cierto?, partimos en un Estado territorial, pasamos por un Estado feudal, luego tenemos los monarcas absolutos que ejercen todo el poder de manera arbitraria. Llegamos, ¿cierto?, a los dos hitos claves, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, que nos permiten, ahora sí, comenzar a hablar de lo que se entiende por Estado de Derecho, ¿ya? Como les decía, muy influenciada, ¿cierto?, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Americana por la Ilustración, que de alguna manera plantea que la razón, ¿cierto?, de alguna manera debe ser el centro de la organización de la sociedad, y por lo tanto, si a ustedes les interesa, ¿cierto?, y ven los textos constitucionales en las distintas épocas, ¿cierto?, están muy inspirados en estos conceptos y evitan utilizar cierto misticismo en la forma de redactarse estos documentos, sino que dicen, no, acá lo que tiene que primar es la razón, ¿ya? También, de alguna manera, el hecho de llegar al Estado de Derecho es el triunfo del liberalismo ante el absolutismo, es decir, las personas que fueron organizándose contra el poder, ¿cierto?, absoluto de los distintos monarcas, de alguna manera fue, quizás no conscientemente, decir, no, nosotros somos los liberales, que de alguna manera venimos, ¿cierto?, a derrocar al monarca. Probablemente no fue así, pero sí las ideas de la libertad estaban instauradas, ¿cierto?, en quienes defendieron esto. Es decir, cosas tan básicas como la libertad propiamente tal, la vida o la seguridad, dicen en Francia, y la propiedad privada. Esos tres ejemplos comenzaron, ¿cierto?, a ser defendidos por estas personas contra el absolutismo, que de alguna manera planteaba que todos los territorios que estaban dentro de su reino le pertenecían, es decir, no existía la propiedad privada, porque la propiedad pertenecía solo a uno, ¿cierto?, donde de alguna manera la seguridad o la vida de las personas tampoco era del todo relevante. También, ¿cierto?, en general los tribunales también dependían de la voluntad o de lo que dijese o le interesase al monarca. Y la libertad, por cierto, que también se veía cortada cuando con todo este conjunto vemos que, o podemos llegar a la conclusión de que el monarca, ¿cierto?, al ser arbitrario, puede tomar decisiones que afecten los distintos aspectos de nuestra vida, es decir, desde si puedo caminar libremente por acá, por la calle, ¿cierto?, por la Concepción, o por Andrés Bello, qué sé yo.
todo ese tipo de cosas estaba limitado. Y fue uno de los grandes triunfos que logra el liberalismo como doctrina política, fue eso. Es decir, acá la arbitrariedad se acabó. ¿Por qué? Porque vamos a tener un marco normativo que es la Constitución, que va a establecer, ¿cierto?, al menos, de distintas formas obviamente, 3 principios claves. La libertad, la seguridad de la vida, ¿cierto?, y la propiedad privada. ¿Ya? Y por último, bueno, este caballero acá, no creo que lo conozcan, se llama Robert von Moll, que es de alguna manera el que se dice que fue el que por primera vez utilizó el concepto de Estado de Derecho, o Rechtsstaat en alemán, era alemán. De alguna manera que estableció que había algo, ¿cierto?, un concepto un poco abstracto, que incluía ciertos elementos que nos permitían, ¿cierto?, en el mundo de él, ¿cierto?, siglo XIX, convivir en paz. Es decir, que tenía que haber, por un lado, el imperio de la ley, de la Constitución ya veremos, ¿cierto?, cómo se estructura esto. En segundo lugar, tenía que existir la división de poderes. Y en tercer lugar, ¿cierto?, la defensa, y que de alguna manera es el elemento más importante del Estado de Derecho, la protección o la defensa de las garantías de las personas, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema. Esto es lo que les dije al principio, ¿cierto? El concepto de Estado de Derecho no es un concepto que yo les pueda decir, el Estado de Derecho es, bla, bla, bla. Les puedo dar un concepto formal, ¿ya? ¿Cierto? Que el Estado de Derecho es aquel Estado, ¿cierto?, que de alguna manera reúne ciertos elementos como la separación de poderes, la defensa de derechos fundamentales y de alguna manera que todo el aparato del poder esté sujeto o bajo el imperio de la ley, punto. ¿Ya? De alguna manera él lo que hice fue describirle los elementos del Estado de Derecho, pero de alguna manera se adapta y va variando de acuerdo a dónde lo apliquemos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos del Estado de Derecho en Inglaterra, va a ser un concepto muy distinto al que vamos a establecer si hablamos del Estado de Derecho, por ejemplo, en Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tradición anglosajona, ellos hablan o utilizan el concepto de rule of law. ¿Ya? El rule of law, o la regla, ¿cierto?, de derecho, sería de alguna manera el sinónimo de lo que nosotros conocemos como Estado de Derecho, pero que es muy distinto. El rule of law básicamente es el derecho de los jueces. ¿Ya? En Inglaterra, o en el mundo anglosajón, sin perjuicio que en Estados Unidos no es tan así, quienes de alguna manera legislan son los jueces. ¿Por qué? Porque el Parlamento, si bien dicta las normas abstractas, los jueces la aplican a un caso concreto, pero esa norma aplicada al caso concreto genera lo que sea un precedente. ¿Ya? Por lo tanto, esa interpretación del Tribunal Supremo la van a tener que seguir aplicando el resto de los tribunales. ¿Ya? Cosa que acá en Chile no pasa. O sea, tenemos una norma, hay un juicio y puede ser todo de fallarse A, B o C. Dependerá. En el caso de Inglaterra eso no es así. Uno. Segundo, en Inglaterra, para los que no lo saben, no tienen una constitución escrita. ¿Ya? No tienen una constitución como tenemos, ¿no es cierto?, nosotros, ¿cierto?, la típica constitución de 1980. No. La constitución en Inglaterra, de alguna manera, es lo que los jueces digan, es lo que los jueces interpreten de la costumbre, de alguna manera de lo que ellos llaman las convenciones constitucionales. Es decir, durante los años, de alguna manera, durante la historia de Inglaterra, se han ido estableciendo ciertas convenciones que ellos han considerado que no es necesario escribir porque son sabidas por todos. ¿Ya? Y que de alguna manera serán los jueces quienes digan, sí, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. El rey puede hacer esto, sí, el rey no puede hacer esto otro. No porque esté escrito, sino porque de alguna manera la tradición lo ha dicho así. ¿No? Esto fue lo que, en el fondo, cuando yo les decía en la lámina anterior, ¿cierto?, lo que está escrito acá, la racionalidad normativa, fue lo que en el derecho continental, es decir, en Francia, en Alemania, y que fue de alguna manera lo que nos influyó a nosotros, ¿cierto?, dijeron que no, que esto de que los jueces interpreten, de que de alguna manera la costumbre tenga mucho poder o mucho valor, es un poco incierto. ¿Ya? Es decir, no sabemos qué va a resultar de esto. ¿Ya? En particular en Francia siempre se ha desconfiado de los jueces, porque de alguna manera uno de los problemas de la Revolución Francesa, que fue uno de los hitos que yo les mencioné, los jueces estaban muy a favor
del rey. No se estructuraban como un organismo independiente que buscase, ¿cierto?, controlar lo que decía el rey. No, de alguna manera le daban el favor. Y de ahí que en Francia, y que fue un poco la influencia que nos llevó a nosotros, se desconfía un poco de los jueces, ¿cierto? Y de hecho hoy día lo vemos, y ahí relacionando un poco con lo que dijo Ricardo Neumann de la importancia de la cultura, lo vemos a cada rato. El concepto de puerta giratoria, ¿cierto?, de que los jueces son garantistas y defienden a los delincuentes. Eso, es decir, es no confiar en el aparato judicial. ¿Por qué? Porque entendemos que no hacen bien su trabajo. Y por eso es que en Chile no rige el rule of law. Imagínense que los jueces, en quienes culturalmente la gran mayoría de los chilenos no confía, esté diciendo qué es la Constitución, esté diciendo cuál es la real aplicación de la ley. Probablemente sería un sistema que fracasaría. ¿Por qué? Porque está la idea contraria. Los jueces hacen mal su trabajo, no es correcto como lo hacen, etc. ¿Ya? Es de ahí que nosotros, ¿cierto?, influidos por el racionalismo, entendimos que la única forma de no matarnos, ¿cierto?, es mediante el establecimiento de normas escritas. ¿Por qué? Porque así tenemos la certeza que, bueno, la Constitución dice A, porque en el artículo 1 dice A, listo, se acabó el problema. Más allá, claro, de que esto obviamente puede ser interpretable, y de ahí que existan organismos como el Tribunal Constitucional que vengan a controlar, ¿cierto?, cuál es la real interpretación de la Constitución. Sabemos que, ¿cierto?, las palabras dan para mucho, y los abogados generalmente nos encanta, ¿cierto?, también elucubrar teorías medio extrañas de repente de cómo interpretar una norma. Tiene que haber, por lo tanto, un organismo que se dedique a que esa interpretación tampoco se desvirtúe. Ya. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, un poco los elementos que estructuran el Estado de Derecho. Como yo ya les he dicho, son tres: el imperio de la ley, la separación de poderes y la protección o la garantía de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. ¿Ya? El imperio de la ley, que es de alguna manera el elemento que estructura o que le da forma al Estado de Derecho. ¿Y qué quiere decir? Que, de alguna manera les voy a hacer todo el camino, las personas, todos ustedes, ¿cierto?, o al menos los que son mayores de edad, pueden ir a votar, ¿cierto? Van a votar por un candidato, un parlamentario, un diputado, un senador, que los va a representar en el Congreso. ¿Qué están haciendo ustedes ahí al votar? Ustedes, como parte de la nación, del pueblo chileno, de alguna manera delegan la soberanía que recae en ustedes, la delegan en alguien que va al Congreso y que luego, mediante esa delegación soberana, puede, ¿cierto?, o de alguna manera le damos el tremendo poder de decidir las leyes que nos van a regir, ¿cierto? Yo voto por un parlamentario, ese parlamentario gana, va al Congreso, yo le delegué el poder, yo como ciudadano chileno, de elegir, de alguna manera, hacer las leyes que yo creo que se deben, de alguna manera, por las posturas que presentó el parlamentario, qué sé yo, se tienen que hacer en Chile. Sí, por supuesto. ¿El voto es todo el poder soberano o solo tú decides y entregas como la decisión de, oye, tú decides esto por mí porque ponerse todo tampoco es posible? Finalmente le entrego parte de mi poder porque finalmente el poder reside sobre mí como individuo, entonces es mío. La soberanía, en el fondo, sí. Lo que yo hago finalmente es decirle tú, gobierna por mí, o vas a Sí. porque ponerme de acuerdo con este poder. Obviamente. ¿Es todo el poder O parte del... Ya. Perfecto. Bueno, después vamos a hablar un poco del concepto de democracia, que también nos permite, obviamente, estructurar o entender todo lo que yo les estoy diciendo ahora. Pero en general, o al menos la Constitución chilena, ¿cierto?, establece que la soberanía recae en un grupo. ¿Ya? No dice recae en cada uno de los ciudadanos, ¿cierto? La gran mayoría de las constituciones hablan o de pueblo o de nación, con las distinciones que podemos hacer al respecto porque son conceptos distintos. ¿Ya? Pero no dicen que tú, Pablo, eres soberano. No, establecen, ¿cierto?, que el pueblo es soberano, ¿ya? Y que a través de ciertos mecanismos, como pueden ser las elecciones populares, delegan en ciertos representantes el ejercicio de esa soberanía. Es decir, ¿y qué es la soberanía al final, cierto? La posibilidad o el poder que se ejerce adentro de un Estado, ¿ya? Y por lo tanto, tú parte de esa soberanía la delegas, por ejemplo, como yo les decía, en los parlamentarios. Otra parte de esa soberanía será en el presidente, ¿ya? Y en todo lo que se va estructurando de manera mediante las elecciones. Por ejemplo, en otros países también, ya está bien, están los parlamentarios, está el presidente, pero también es muy, no sé si común, pero sucede de vez en cuando, el hecho que se voten plebiscitos, que también ahí tú estás ejerciendo un poder.
En otras constituciones, por ejemplo, se establece que las reformas constitucionales necesariamente tienen que ser votadas en un plebiscito. Ahí está, es otra manifestación de que se le da poder a la gente decidir si quiere o no ese cambio constitucional, ¿ya? Por lo tanto, no es que tú des todo tu poder y que por lo tanto tú de alguna manera pierdes tu voluntad, sino que justamente das parte de esa soberanía. Y ahí un poco me adelanto. En el fondo ahí está cierto, este equilibrio que tiene que existir entre las mayorías y las minorías. Porque claro, tú delegas cierto poder, pero puede que tú quedes en minoría. Pero un sistema democrático real tiene que proteger esa minoría, ¿cierto? Tiene que de alguna manera cuidarla. ¿Por qué? Porque existe, es digno, etcétera. Y porque también hay cierto ejercicio de soberanía ahí y de poder, por lo tanto, ¿ya? En otros estados, ¿cierto? O se ha dicho, y uno lo ve en la prensa, se llega a esta como irracionalidad de decir que la mayoría dijo y el resto da lo mismo. Ahí, claro, esa concepción está entendiendo que tú al votar cediste todo tu poder y y lo va a agarrar la mayoría y lo va a ejercer de la forma que le parezca. ¿Sí? ¿Cómo se protege una minoría? Una minoría se tiene que proteger primero con una constitución que establezca mecanismos de control, ¿ya? Es muy importante no solamente decir que ya, nosotros votamos, ¿cierto? Va a haber, por lo tanto, una mayoría parlamentaria y va a haber una minoría. Minoría que no estoy hablando de que tiene que ser un grupo así, si puede ser, uno tiene 51 y el otro tiene 49, ya es minoría, ¿cierto? Y hay que establecer ciertos mecanismos de control, ¿ya? Tanto al interior, ¿cierto?, de ese órgano parlamentario, si se quiere, ¿cierto?, tanto a través de los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, son mecanismos que tienen que de alguna manera ser tan independientes que tienen que controlar estos órganos, ¿cierto? Por ejemplo, o también, por ejemplo, la posibilidad en otros estados de establecer que los parlamentarios, ¿cierto?, puedan derribar el gobierno, ¿cierto?, los regímenes más parlamentaristas. Son mecanismos que algunas buscan proteger, ¿cierto?, a las minorías. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Ya. Entonces, las personas, ¿cierto?, que como les decía, delegan este poder en el Congreso, ¿cierto?, para que vote leyes y para que estas leyes, ¿cierto?, sean ejecutadas y seguidas por el gobierno, ¿ya? Es decir, por quien ejerce en el fondo, en el caso chileno, un organismo externo, ¿cierto?, la presidencia de la República, figuraba en el presidente de la República. En otros estados podrá ser, ¿cierto?, el gobierno parlamentario, ¿cierto? Por ejemplo, en España, ¿cierto?, el gobierno es parte del mismo parlamento, ¿ya? Y de este elemento del imperio de la ley llegamos, ¿cierto?, también al principio de legalidad, es decir, que la administración, el gobierno, solamente puede hacer lo que la ley les dice, ¿ya? No se puede salir de ahí, porque también es un margen para, ¿cierto?, estructurarlo y que no se escape. Pero no siempre que haya imperio de la ley vamos a estar frente a lo que se conoce como Estado de Derecho, porque algo que no les dije antes es que podemos distinguir un Estado de Derecho formal y un Estado de Derecho sustancial o material. Porque, por ejemplo, no sé, los que estudian Derecho ubican a Hans Kelsen, ya, o casi todos ya. Hans Kelsen, ¿cierto?, judío, austriaco, de alguna manera al que se le atribuye, ¿cierto?, el establecimiento de la jerarquía normativa, que está la Constitución, la ley, los reglamentos, etcétera. Judío, o sea, imagínense, tuvo que escapar de Austria a Estados Unidos. Él dijo que esto, que está acá, era un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque Hans Kelsen defendía al fin y al cabo un Estado de Derecho, al menos en su primera obra, en las últimas artículos cambia un poco de opinión. Dice que de alguna manera el Tercer Reich, ¿cierto?, el régimen nazi, Hitler fue electo, ¿cierto?, canciller, había normas que hacían diferencia, decía así, hay normas para alemanes, hay normas para arios, ¿cierto?, y hay normas para judíos. Pero hay normas, y esas normas se cumplen, por lo tanto habría imperio de la ley. Es una concepción formalista. De alguna manera que le sacamos todo el contenido a lo que puede ser el Estado de Derecho, había ley, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se habla de Estado de Derecho porque hay que darle, ¿cierto?, una especie de apellido, ¿ya? En este caso, si defendemos una postura formal, es lo que pasa a cabo, ¿cierto? La sola dependencia o conformidad normativa es un fetiche formalista de régimen totalitario, de despotismo disfrazado de legalismo, que fue lo que pasó, ¿cierto?, en Alemania. Yo creo que es el mejor ejemplo para entender que hay distintos conceptos de Estado de Derecho. Eso es el primer elemento, ¿cierto? Imperio de la ley. Y al referirme con ley lo digo en términos muy amplios. Imperio de la Constitución, imperio de la ley, imperio de los reglamentos, imperio de los decretos. Es decir, que las normas se cumplan. Segundo elemento, ¿cierto?, que de alguna manera también se le atribuye a este caballero, que es Montesquieu, que es la separación de poderes, ¿ya? Está bien, tenemos la ley, la Constitución que establece, ¿cierto?, bueno,
Estas, de alguna manera, son los derechos de las personas, las bases de la institucionalidad, pero bueno, y el poder que estamos delegando, como yo les decía antes, no puede recaer en un solo órgano, tenemos que dividirlo, ¿ya? ¿Cierto? Parlamento, es decir, el poder legislativo encargado de hacer las leyes, el ejecutivo, ¿cierto? Poner en acción la ley, ¿cierto? El gobierno de alguna manera, y el poder judicial independiente, de alguna manera, que es el garante de la ley, es decir, que, ¿cierto? Juzgar, cuando alguien actúa contra la ley, sea el presidente, sea, ¿cierto?, la señora Juanita, que ya salió harto en este curso, ¿cierto?, tiene que aplicarse la ley, ¿ya? Y con todo el sistema que yo les decía antes de que lo que surgió en Estados Unidos, que fue el sistema de checks and balance, ¿cierto?, de freno y contrapeso, es decir, el Parlamento, por ejemplo, a mí el sistema chileno presidencialista no me gusta mucho. Voy a poner ejemplo de Inglaterra, ¿cierto? El Parlamento, ¿cierto?, la Cámara de los Comunes, donde también, ¿cierto?, está el gobierno, por eso acá, como está en inglés, esto probablemente también representa eso, ¿cierto? El gobierno, que es parte de esos comunes, ¿cierto? Esos diputados forman el gobierno. ¿Y qué puede hacer, ¿cierto?, el Parlamento, el resto de los comunes? Por ejemplo, puede hacer, ¿cierto?, lo que se conoce como un impeachment, que en Chile, en el fondo, ¿qué es? Citar a un ministro que vaya al Congreso, que se agarran ahí, ¿cierto?, a grosería, ¿cierto?, ni un problema, y listo, queda en eso. A lo más, ¿cierto?, tendrá alguna connotación en alguna noticia, presión, y si es mucha presión, podrá caer. Acá no. En el caso del impeachment británico, esto puede tener ciertas consecuencias más severas y hacer caer el gobierno, ¿ya?, que tenga que haber un cambio de gobierno. Y eso, por ejemplo, es un mecanismo de control, de contrapeso, es decir, el gobierno no puede hacer lo que quiera, ¿por qué? Porque el mismo Parlamento puede hacerlo caer, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, el contrapeso más claro, el Poder Judicial, ¿cierto? Si la administración, por ejemplo, o el gobierno, realiza un acto ilegal y arbitrario, ¿cierto?, podrá, ¿cierto?, además verse, o podrá ser demandado, ¿cierto? Podrá haber una indemnización respecto de esa persona que se vio dañada por la actuación de la administración. Eso respecto a la separación de poderes. Es muy importante que existan estos tres con ciertos contrapesos entre sí. Y el último elemento, ¿cierto?, el reconocimiento de garantías de los derechos fundamentales o derechos humanos. Es decir, cualquier Estado de Derecho o cualquier organización que se quiera denominar Estado de Derecho tiene que tener, ¿cierto?, reconocimiento, es decir, bueno, no sé, como la Constitución chilena, artículo 19, ¿cierto?, primero se reconoce el derecho a la vida, ¿cierto?, ya, ¿no?, el derecho a la vida y otros tantos, el derecho a la propiedad, ¿cierto?, en los últimos numerales, qué sé yo. Pero además garantía, tiene que establecer mecanismos de protección de estos derechos, si no simplemente es papel. Es decir, si yo digo todos estos derechos, pero no hay control jurisdiccional al respecto, no hay un tribunal encargado de velar porque se respeten estos derechos, ¿cierto?, es simplemente tinta muerta en un papel. Y de ahí que pasamos, ¿cierto?, a ciertas violaciones que de repente nos hacen cuestionar, o por lo menos a mí, que en Chile hay un Estado de Derecho tan pleno como de repente uno... Sí, en Chile en general, estamos acá, ¿cierto?, en Santiago, no pasan muchas cosas, tan terribles, ¿cierto?, algunas cuestiones menores, pero si nos ponemos a mirar en detalle, muchas veces este reconocimiento de garantía de derechos humanos o derechos fundamentales sí queda en el papel. Tenemos, ¿cierto?, este caso, o sea, al fin y al cabo la solución para mí fue feliz, es decir, que se desestimara esta querella, pero efectivamente estar negándole el derecho a expresar una opinión a un medio de comunicación que de alguna manera, Marte, como bien dice ahí, ¿cierto?, justamente busca fiscalizar al poder, a mí me parece un atentado, ¿cierto?, a los derechos fundamentales. Esto también, lo que es que sigan pasando muchos problemas o temas con el Sename, también, ¿cierto?, nos hace pensar que no sé si estamos ante un Estado de Derecho tan sólido como de repente nos gusta pensar en Chile. ¿Y para qué hablar de esto? O sea, efectivamente, si esto estuviese pasando acá en Santiago, les aseguro que estaríamos en estado de sitio o de emergencia y estaríamos pidiendo a la ONU que nos venga a salvar. Pero como pasa un poco más lejos, perdón que me ponga regionalista, pero efectivamente hoy día no podemos afirmar que en ciertos sectores de la región de la Araucanía hay un Estado de Derecho pleno como de repente nos gusta pensar. Ya. Eso me lo voy a saltar. Ya. Y la democracia, que fue un poco lo que adelanté antes, ¿es la democracia un elemento del Estado de Derecho o no lo es? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí o creen que no? ¿Quién cree que sí? ¿Que es un elemento necesario del Estado de Derecho? Ya, una. ¿Quién cree que no? Me imagino que todo el resto. ¿Quién cree que no es un elemento del Estado de Derecho? Ya, pero manifiéstense. ¿Ah?
¿Cómo? Ya, sí. Ya. Justamente porque puede haber sistemas que sean no democráticos y que de alguna manera sí sea un Estado de Derecho. Yo creo que sí. Por ejemplo, pensemos en un monarca constitucional, ¿cierto? Que dicta normas, que esas normas se respetan, que esas mismas normas reconocen derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Por qué podría no ser un Estado de Derecho por el simple hecho de que yo no vote por él? Pero él podría crear tribunales que también lo fiscalicen. ¿Mm? Podría crear un Congreso, sí, o podría crear una Cámara de Consejeros. Sí. En el fondo él podría hacer eso. ¿Mm? Claro, efectivamente un Estado de Derecho bastante débil y cuestionable, estoy de acuerdo, pero podría hacerlo, sí. ¿Podemos distinguir entre lo que es la democracia y el derecho a ejercer la autoridad? Claro, sí, efectivamente son distintos. ¿Ya? Y por eso, no me alcanza acá el tiempo porque de democracia podemos hacer una clase entera, pero... ¿ya? O podría haber, ¿cierto?, un gobierno de carácter democrático, electo, con votos, que no sea un Estado de Derecho, como el caso, ¿cierto?, Venezuela, en la actualidad. Está bien, fue votado, las últimas elecciones son más cuestionables, pero al menos en la primera Hugo Chávez ganó de alguna manera legítimamente, pero luego un gobierno democrático puede desvirtuarse, ¿cierto?, en un gobierno que atente contra el Estado de Derecho. ¿Y qué rol juega la Constitución en todo esto? ¿Cierto? Como ya hemos venido diciendo, la Constitución es de alguna manera el documento que tiene que de alguna manera, de distintas formas, a mí me gustan las constituciones breves porque hay constituciones como la de Venezuela que son así unos mamotretos, venir a regular todas estas instituciones que tienen como finalidad limitar el poder. Lo importante de una constitución es que limite el poder, organice el poder, pero además lo limite. Es decir, gobernante, usted llega hasta acá, ¿ya? No puede, ¿cierto?, intervenir ciertas esferas que son de las decisiones de las personas, ¿ya? Eso es básico en cualquier teoría constitucional de carácter liberal. En cualquier teoría constitucional de carácter liberal, eso, es decir, limitar el poder porque el resto, que está fuera, ¿cierto?, de esta estructura del poder que yo le delego a la autoridad, de alguna manera es cosa mía, ¿ya? Cuando las constituciones ya empiezan a, como la venezolana que les digo, y por ahí tengo una foto, empiezan a regular muchas cosas justamente porque quieren interferir los distintos ámbitos de relación voluntaria, espontánea, en la cual nos desenvolvemos todos nosotros, ¿ya? Entonces ese es el rol principal de la Constitución, ¿ya? Y además esto, en el fondo, muchas veces pasa que la Constitución, o la gente también piensa, y eso es un error, que la Constitución va a solucionar todos sus problemas. Yo les digo, es un buen mecanismo, un buen elemento, si está bien estructurado, bien realizado, de limitar el poder y salvaguardar, ¿cierto?, nuestros derechos. Pero tampoco es un documento que lo pueda hacer todo, ¿ya? Así como acá, que claro, ¿cierto?, Juanelo establece que es elevar educación gratuita, vida digna y todo lo que ustedes quieran, y listo, señora, ¿se solucionó su problema? No, tampoco es así, ¿ya? Tiene que tener un correlato en la realidad, tiene que establecerse mecanismos de control que busquen limitar el poder y en ciertos casos, ¿cierto?, ayudar, ¿cierto?, a la gente, si tampoco hay que entender que el poder siempre es malo, si el poder también se puede utilizar, como por ejemplo en el caso de lo llamado principio de subsidiariedad, ¿cierto?, utilizar este poder para, no sé, igualar oportunidades, etcétera, ¿ya? Y, ¿cierto?, una frase de Karl Popper que establece un poco lo que les he venido diciendo, que el principal problema de la política no es cómo elegir a los líderes, si podemos establecer un sistema democrático y dentro del sistema democrático proporcional, directo, D'Hondt, el que se le ocurra, ¿cierto? Puede ser por aclamación, no. El problema no es ese, el problema es cómo lo restringimos una vez que tienen el poder. Si el acceso no es el problema, sin perjuicio que podemos decir, ¿cierto?, la frase de Churchill que la democracia es un pésimo sistema, pero el menos malo de los que se han inventado, sí, yo también creo lo mismo. Pero el problema está cuando ya está allá arriba, cuando ya, ¿cierto?, se subió al podio. ¿Cómo lo limito? ¿Ya? Y la Constitución es el mecanismo correcto, a priori, porque también puede pasar esto. Efectivamente, podemos utilizar la Constitución o el concepto de Constitución, que cuando uno habla de la Constitución es como ¡oh!, la Constitución, y la gente queda como algo importante. Bueno, fue lo que hizo Hugo Chávez. La Constitución venezolana es así, la chilena es así, ¿ya? Justamente porque tiene que tener normas que regulen el poder, ¿ya?, que establezcan derechos y garantías, pero no que vengan a tratar de regularlo todo, ¿ya? No, es imposible intentar regularlo todo. Y un poco, ¿cierto?, lo que es la Constitución chilena, y que de alguna manera es lo que, al menos es lo que en Chile se ha entendido como Estado de Derecho sustancial, no formal, como les decía antes, primacía de la persona humana, ¿cierto?, que sea libre, digna, igualdad de derechos, ¿cierto?, el ejercicio de la soberanía, como les comentaba,
que tiene una familia, ¿cierto? Es decir, que se agrupa, ¿ya? Y que el Estado tiene que permitir que esas agrupaciones ¿cierto? Aquí vemos el Estado, principio de servicialidad, es decir, que el Estado tiene que permitir que se den estas agrupaciones, ¿ya? Tiene que facilitarlas, para eso tiene que usar su poder, ¿cierto? Principio de subsidiariedad, es decir, si las personas no pueden agruparse libremente porque no tienen ciertas capacidades, bueno, el Estado los podrá ayudar, podrá ¿cierto? Subsidiar, ¿cierto? Esa posibilidad limitadamente. Autonomía, pero luego está bien, si lo subsidia no significa que tome el control, ¿ya? Le respeta sus garantías, sus derechos fundamentales de actuar en esa sociedad. Y claro, se dan distintas agrupaciones, ¿cierto? Clubes de fútbol, qué sé yo, centros de alumnos, federaciones, etcétera, ¿ya? Tiene que permitir eso el Estado, ¿cierto? Y que en pos del bien común, que de alguna manera, ¿cierto? Volvemos allá a que todo este entramado, reconocido en la Constitución, ¿ya? Como fondo, es lo que de alguna manera en Chile, más los elementos que yo les dije, es lo que entendemos como Estado de Derecho. Y esta Constitución, ¿cierto? Que establece la primacía de la persona humana, que establece el principio de autonomía, servicialidad, subsidiariedad, la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La familia, y ahí, ¿cierto? Fuimos estereotípicos y puse un hombre y una mujer, pero puede ser 2 hombres, 2 mujeres, ¿cierto? Un papá, una mamá, o sea, un papá y un hijo, una mamá y un hijo, 2 abuelos y un hijo, como ustedes quieran. De alguna manera, es todo esto el fondo que tiene, y yo sí estoy de acuerdo al menos con esta visión de lo que dice nuestra Constitución, es lo que tiene que proteger o para lo que tiene que usar el Estado del poder, para proteger esto, ¿cierto? ¿A través de qué? Del imperio de la ley, de la separación de poderes, ¿cierto? Y la defensa de las garantías constitucionales. Bueno, y ahí, ¿cierto? También podrá que la persona pueda pensar, ¿cierto? Adscribir a la religión que quiera, que eso también es otra garantía o derecho humano. Eso, muchas gracias.